Gracias por estar ahí, gracias por escuchar, gracias a David por coordinar esto. Vamos a ver cómo sale. Es un poco extraño escucharle la voz a David por primera vez después de 3 años de trabajar juntos. Es un poco curioso. La semana pasada me dijo David si no estaba interesado en hablarles a ustedes un poco respecto a activación conductual, respecto a los tratamientos conductuales para depresión. ¿Conocen algo del tema? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Alguna idea? ¿Conocen? Sí, hagan así, si no, hagan. Ok. La idea para hoy era... Yo quisiera hablarles de 3 cosas hoy. En primer lugar, contarles un poco sobre la historia de los tratamientos para depresión, de los tratamientos conductuales para depresión, así que un poquito de la parte histórica, que es siempre la parte más aburrida. En segundo lugar, hablar un poco de los mecanismos básicos detrás de terapias para depresión, terapias conductuales para depresión, y hablar un poco de la relevancia de estos modelos para América Latina. Así que vamos a ver si nos da el tiempo para hablar un poco de todo esto. Empecemos hablando un poco de la historia. Los modelos conductuales para depresión hoy son modelos que tienen unos 40 años de historia. Y, por supuesto, forman parte de las terapias de modificación de conducta. Es un desarrollo en base a las terapias de modificación de conducta. Y tiene una historia que es extremadamente interesante, al menos para mí. Y pasa esto. Desde las ramas del conductismo, desde las ramas del análisis de la conducta, durante la primera mitad del siglo XX no hubo demasiados desarrollos con respecto a depresión. Había pocos desarrollos clínicos. Pero esto cambia. Skinner había escrito algunas cosas, pero esto cambia en la década del 70. Y en particular, yo creo que si le fuéramos a poner una fecha de nacimiento a los tratamientos conductuales para depresión, sería 1973, y en particular octubre de 1973, que es cuando se publica este paper, que no creo que se vea nada, pero este paper, ¿se ve algo? Nice. Este artículo se llama Un análisis funcional de la depresión, escrito por Charles Ferster, y esta es la primera conceptualización conductual del fenómeno de la depresión. Esta es una de las primeras aproximaciones organizadas. Había habido algunas cositas un poco caóticas, un poco desperdigadas por aquí y por allá, pero este artículo es la primera vez que se intenta dar una explicación conductual para uno de los problemas clínicos más frecuentes y más desafiantes para el terapeuta. Es una de las cosas con las cuales lidiamos más a menudo. Ahora, Ferster propone a la depresión como un cambio en la frecuencia de algunas conductas. Básicamente la idea que va a proponer Ferster es, en lugar de pensarlo como una entidad interna, como algo que está roto dentro de la cabeza de la persona, en lugar de decir el problema son pensamientos que están fuera de lugar, o el problema son emociones que están fuera de lugar, o hoy podríamos decir neurotransmisores que están fuera de lugar, lo que va a decir es, la depresión consiste primariamente en el cambio en la frecuencia relativa de ciertas actividades. Ciertas cosas van a pasar más y ciertas cosas van a pasar menos. Ciertas conductas de la depresión van a suceder más a menudo. Pensemos en la queja, pensemos en el llanto, pensemos en la manifestación de emociones negativas, emociones difíciles. Y ciertas conductas van a pasar menos. Lo que podríamos llamar de alguna manera conductas saludables, intercambio social, ¿no? Y esta va a ser la primera descripción de la depresión. Por la misma época, y de manera paralela, pero un poco distinto, un señor llamado Peter Levinson
estaba también trabajando sobre depresión, también estaba investigando, conceptualizando un poco esto, y ofrece una explicación similar. Ahora, en un rato vamos a ver, dentro de unos minutos vamos a ver un poco cuál es concretamente la conceptualización de la depresión. Por ahora déjenme pasearlos un poco por la historia de esto. La cuestión es que hacia el 74, el 76, Peter Levinson desarrolla el primer modelo de tratamiento conductual de la depresión. Y es el primero que empieza a proponer, es el primero que propone la planificación de actividades como parte del tratamiento, como parte central del tratamiento. Es decir, además de lo que van a ser entrenamiento en habilidades, exposición, algunas cosas, Levinson va a ser el primero que dice, que propone esto. ¿Qué pasa si empezamos a planificar actividades placenteras, actividades agradables dentro de la rutina diaria del paciente, de manera de ponerlo en contacto con reforzadores positivos? Entonces, la cuestión es así. Estamos acá a mediados de los 70, del 73 al 78, y el análisis de la conducta está dando los primeros pasos para generar tratamientos para depresión. El problema aparece cuando llegamos a finales de la década del 70, porque en el 79 pasa una cosa, y es que en el 79 se publica un libro. ¿Saben qué libro se publica en el 79? ¿Alguien tiene alguna idea de qué libro se publica en el 79? Lo miran todos a David a ver si él sabe. Me encanta. El libro de Beck. El libro de Beck, exacto. En el 79 se publica Terapia Cognitiva para la Depresión, Beck y otros autores. Y lo que pasaba es esto. El tratamiento de activación conductual, lo que estaba desarrollando Levinson, las conceptualizaciones conductuales, son, como todos los tratamientos conductuales, son tratamientos un poco brutos, poco sofisticados, por decirlo de alguna forma. Si uno piensa, tremendamente efectivos, pero poco sofisticados. Si nosotros pensamos, por ejemplo, uno de los tratamientos con mejor eficacia para los trastornos de la ansiedad, terapia de exposición, es un tratamiento tremendamente simple, no tiene demasiada sofisticación cuando hacemos terapia de exposición para fobias, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático. Son tratamientos simples y de pronto aparecía, en el 39 aparecía una propuesta mucho más compleja que parecía abarcar cosas que el tratamiento conductual estaba dejando de lado, cosas que no estaban incluidas. Y como los psicólogos solemos tener cierta atracción hacia las cosas que parecen más complicadas, no sé por qué, pero nos suelen llamar más la atención, todo ese interés, todo ese empuje que estaba teniendo activación conductual se pierde y se va hacia el lado de terapia cognitiva para depresión. Este libro, cuando sale, el libro de Beck, tiene un impacto enorme, al punto que hacia finales de los 80 se incluye a terapia cognitiva y se excluye a terapia de activación conductual, se excluye a los modelos conductuales de lo que se llamó el Programa Colaborativo de Investigación para el Tratamiento de la Depresión, que era un programa de investigación que tenía el Instituto de Salud Mental de Estados Unidos. En ese momento se sacó activación conductual y pusieron a terapia cognitiva. Con lo cual, llegamos a finales de los 80 con un panorama bastante lúgubre, si quieren, para activación conductual. Había sido superado en casi todos los aspectos, se enseñaba terapia cognitiva, se difundía terapia cognitiva, había tenido muchísimo éxito, y parecía que eso había sido el final de la historia para activación conductual. ¿Sí? ¿Hasta acá me sigue más o menos? Sí. ¿Están vivos ahí o me pusieron una foto? No. Ok. Yo tenía miedo que me hubieran puesto una foto, los veo quietos. Entonces pasa esto.
A principios de los 90, ¿ustedes conocen más o menos cómo es terapia cognitiva para depresión? ¿Están familiarizados? Más o menos, sí, no tiene más puta idea, ok. Terapia cognitiva involucra varios procedimientos, lo que llamamos varios componentes de tratamiento, ¿sí? Un terapeuta, cuando hace terapia cognitiva para depresión, va a hacer distintas cosas, no es una sola cosa, tiene distintos paquetes. Por eso de hecho, por eso lo llamamos terapia cognitivo-conductual, porque hay cosas conductuales y cosas cognitivas que se utilizan para el tratamiento. Ahora, a principios de los 90, un grupo de investigadores de la Universidad de Washington deciden hacer un estudio, una investigación de análisis de componente, para testear dos cosas. Por un lado, qué tanto contribuían los distintos componentes a la mejoría de la depresión, y por otro lado, lo que estaban tratando de hacer era testear si las hipótesis que estaba proponiendo Beck eran válidas. Porque el asunto es este. Beck propone que la depresión está causada básicamente por formas de pensar. Formas estables de ver el mundo, lo que podríamos llamar esquemas, que se traducen en pensamientos automáticos que pueden ser disfuncionales, los sesgos cognitivos, distorsiones cognitivas, y eso lleva a la conducta depresiva. Esto es el modelo básico de Beck, ¿sí? ¿Eso lo conoce más o menos? Sí. Bien, ok. Pero la hipótesis básica es, esto está causado por los pensamientos. ¿Sí? Esto está causado por los pensamientos. Tienen que cambiar los pensamientos para que la persona mejore de la depresión. Entonces, este equipo de investigadores, liderados por Neil Jacobson, investigador de Washington, deciden hacer un análisis de componente. Un análisis de componente consiste básicamente en tomar los distintos elementos, los distintos procedimientos que abarca un tratamiento y testear cuál es el efecto que tiene cada uno, qué tanto contribuyen a el resultado general. Es decir, se sabe, hay buena evidencia de que terapia cognitiva funciona para depresión. El asunto es, ¿qué tanto los distintos componentes contribuyen a la mejoría general? Entonces hicieron este análisis de componente para el cual tomaron 150 pacientes, 150 personas deprimidas, y las asignaron a distintas condiciones de tratamiento. Las hicieron pasar por distintos tipos de tratamiento. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Qué? Yo como no tengo feedback de ustedes, están básicamente, creo que están muertos. Los veo básicamente así, entonces yo cada tanto necesito saber si están respirando, me preocupo por mi público. Entonces, 3 condiciones de tratamiento. ¡Ah! Los primeros separaron en 3 grupos a los 150 pacientes y los asignaron aleatoriamente. Los primeros 50 pacientes recibieron un paquete de tratamiento que era solamente monitorear las actividades, monitorear la actividad diaria, medir agrado y dominio de las actividades y planificar actividades placenteras. Básicamente planificación de actividades. Los 50 primeros pacientes hicieron solamente eso. Entonces, vamos a hacerlo más gráfico. Supongamos que esto, ¿se ve esto? Sí, sí. Este es Mochi, ok. Bueno, entonces, esta es nuestra primera condición de tratamiento. ¿Sí? Estos son los pacientes que recibieron solamente activación conductual, solamente planificación de actividades. Después, los otros 50 pacientes, recuerden que eran 150, recibieron activación conductual, pero además recibieron entrenamiento en detectar y modificar pensamientos automáticos.
¿sí? Las distorsiones cognitivas. Entonces le enseñaron cómo reconocerlas y cómo modificarlas. Entonces, nuestros otros 50 pacientes van a estar acá. Esta es la segunda condición. Activación conductual, y estos hacían activación conductual más pensamientos automáticos. ¿Sí? Los otros 50 pacientes recibieron la parte de activación conductual, más los pensamientos automáticos, y además trabajaron con lo que podríamos llamar los esquemas cognitivos, las formas estables de ver el mundo, ¿sí? Las formas en las cuales interpretamos la realidad, lo que Beck proponía como esquemas, ¿sí? O creencias centrales. Estoy usando los términos con cierta altura. Entonces, vamos a poner a este. Todo esto en realidad es una excusa para poder usar mis muñequitos de alguna forma. Lo que se hizo fue, entonces, 50 pacientes acá, 50 pacientes acá, 50 pacientes acá. ¿Sí? Estos pacientes solamente activación más pensamientos automáticos, activación, pensamientos automáticos y esquemas. Como eran pacientes deprimidos, se tomaron algunas medidas de depresión antes del tratamiento y después del tratamiento. Entonces, ¿con cuánta depresión entran y con cuánta depresión salen? Esto, en un análisis de componente, nos tendría que dar qué tan diferentes son los efectos entre una condición y otra. Lo que nos dice la teoría es, si la depresión está causada por los pensamientos y si tenemos que modificar los pensamientos para esto, nos dice la teoría, tendría que ser el más eficaz, este es el que tiene que generar mayor reducción en síntomas depresivos, este un poco menos y este un poco menos. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bien. Lo que pasó... Vuelven a saludar, me encanta. Lo que pasó fue que los 3 modelos de tratamiento tuvieron la misma eficacia. O sea, los pacientes que recibieron este tratamiento mejoraron tanto como los pacientes que recibieron este. Es decir, más allá de que Mochi es chiquito, tiene la misma eficacia que Finn. Esto es lo que encuentra el equipo de Jacobson. Y lo publica. Así que vamos a sacar un poco. Y esta es la investigación que se publica en 1996. Esta investigación, que es un análisis de componente del tratamiento cognitivo-conductual para depresión. Y este particularmente es una de mis investigaciones favoritas en todo el mundo, porque el diseño es realmente brillante, la forma de hacer el tratamiento es realmente brillante. Esto generó, como ustedes se podrán imaginar, generó un enorme problema en la comunidad científica, porque involucra que el chiquitín, el tratamiento más simple, que es básicamente decirle al paciente que planifique cosas agradables para hacer durante la semana, básicamente era eso, era tan efectivo como trabajar con todas las creencias, trabajar con todas las técnicas de flecha descendiente y trabajar identificando creencias y testeando creencias y buscando pros y contras para adoptar toda esa cosa cognitiva, daban exactamente el mismo resultado. Entonces, el problema al cual uno se enfrenta en esa situación es, quizás estamos haciendo cosas que no son necesarias. Quizás las hipótesis, al menos las hipótesis causales, no son tal como las está denunciando el modelo de terapia cognitiva. Yo creo que particularmente lo más importante de esto es que quizás necesitamos menos esfuerzo para tratar la depresión. Quizás podemos hacer cosas más chiquititas que va a tener exactamente el mismo impacto que hacer cosas súper complejas y sofisticadas. Entonces, este es el estudio que sale en el 96. 2 años después, se hace un seguimiento de este estudio para medir recaídas, daba exactamente lo mismo, o sea, no importaba por si los pacientes habían hecho
si habían pasado por este tratamiento o por la tasa de recaídas era la misma. Y esto llevó a algunas cosas, como les decía. Por un lado se cuestionan las teorías sobre la depresión, pero por otro lado, activación conductual, que había quedado como un componente de tratamiento, había quedado relegado a ese lugar. ¿Vieron un poco lo que pasa con relajación muscular progresiva? Que relajación muscular progresiva rara vez se da como tratamiento en sí. Se da o bien para comparar un tratamiento y usarlo de placebo, o se da como componente de otros tratamientos. Nunca se da como tratamiento en sí. Nadie va a darle a un paciente relajación muscular progresiva como tratamiento para ansiedad. Y había pasado lo mismo con activación conductual. Lo que pasa después de estas investigaciones, estas y hay otras por el estilo, es que empieza a desarrollarse activación conductual como un tratamiento en sí. No ya como un componente, sino decir, ok, esto puede servir como un tratamiento. Esto nos puede servir como una forma efectiva en sí misma, no como parte de otra cosa, de tratar la depresión. Y entonces, estamos acá en el 98, este estudio sale en el 96, 98 sale el seguimiento, y cosa curiosa, en el 2001, y es curioso por lo siguiente, en el 2001 salen dos cosas. Por un lado sale este libro, Depresión en contexto. Después, si quieren, les pasamos los links y todas las cosas. Que este libro está escrito por Martel, Addis y Jacobson, que era el investigador titular del estudio que yo les mencioné recién. Que cuando sale este libro, Jacobson había muerto. Jacobson murió en el 2000. Así que este libro para Jacobson sale póstumo. En este libro, ellos lo que presentan es una forma de encarar el tratamiento de la depresión usando ciertas estrategias, como una forma general de organizar el tratamiento. Un tratamiento basado en principios conductuales. No un protocolo, sino más bien como una forma de encarar el tratamiento. Pero en ese mismo año, desde un lugar completamente distinto, sale esto. Y esto se llama un tratamiento breve de activación conductual para depresión, que esto fue publicado no como libro, sino como un artículo, como un paper. Y esto lo publica Carles Juez, Derek Hopko y Sandra Hopko, y lo que ofrecen en este artículo es un protocolo de 10 sesiones para depresión. En el libro de Addis y Martel y Jacobson, Martel, Addis y Jacobson, no era tanto un protocolo, sino una serie de principios. El paper, el artículo sí es un protocolo. Le dicen al terapeuta qué decir y qué hacer sesión tras sesión. Sesión 1 le decimos esto, sesión 2 hacemos esto, sesión 3 esto. El libro no era tan estructurado. Partían de bases ligeramente distintas. Son equipos de trabajo distintos. El equipo de Jacobson y los herederos del equipo de Jacobson van por un lado. Esto acá es el grupo del juez, va por otro lado. Son ligeramente distintos, pero son enfoques compatibles en última instancia. Solamente que uno es un protocolo y el otro es un libro. Entonces, esto sale en el 2001. Entonces, cosa interesante de paso. En este artículo publicaron el manual completo. O sea, este artículo no es que ellos hablan respecto al manual y el manual lo pusieron en un libro. No, pusieron el manual en el artículo. Con lo cual, si conseguía el artículo, tenía todo el paquete de tratamiento. No había que ir a comprar el libro a otra parte, ni nada, lo pusieron directamente ahí. Lo cual, a mi juicio, ha sido siempre una movida generosa, extremadamente generosa, porque bien lo podrían haber puesto en un libro, que es lo que hicimos nosotros, y venderlo, pero no hicieron eso, sino que lo pusieron como un artículo y lo largaron a la comunidad científica. Entonces, a partir del 2001, estos modelos empezaron a cobrar fuerza en tanto modelos en sí, no ya como componentes de tratamiento, sino que activación conductual empezó a desarrollarse como un modelo en sí, como una propuesta seria para depresión, al punto que hoy, si uno ve
porque si uno ve todos los listados de psicoterapias eficaces, podemos ver el de la APA, pero hay un montón, hay asociaciones que hacen el listado de terapias eficaces, y activación conductual y terapia cognitiva tienen el mismo grado de evidencia. Y curiosamente parece haber hay una cosa que es divertida, porque en el 2010 sale otro libro que es este, también escrito por Martel, Dimitrián, también es el equipo de Jacobson esto, sí, son fotocopias, pero no me importa. Esto en el 2010. Y también, y en el 2011, el equipo del juez saca también una revisión del manual. Una revisión del manual. Nosotros en el 2010, nosotros digo acá, en Argentina, una vuelta en el 2010, nos enteramos que estaba leyendo, no me acuerdo qué artículo, y alguien hacía mención a que había un tratamiento para depresión que consistía básicamente en llenar planillas y que era efectivo. Y como básicamente soy una persona perezosa, me llamó la atención, porque implicaba poco trabajo. Le escribimos a Carles Juez para pedirle prestado para pedirle que nos enviara el protocolo completo. Car nos envió el artículo que estaba por salir, el artículo que estaba en prensa, con todo el protocolo, lo que después tradujimos y se publicó y se estuvo usando en algunas investigaciones. Y desde entonces venimos trabajando cada tanto con el equipo de Carles Juez. Entonces, esa es para mí, hasta ahora, la historia de activación conductual para depresión. Ahora, ¿hasta acá me siguen, más o menos? Sí. Ok. Está muy bien. Está muy bien que me saluden cada tanto para ver que están vivos. Ahora, es una historia interesante, es una historia de cómo la investigación, cómo la ciencia nos permite ir corrigiendo, nos permite ir mejorando algunas cosas. Porque pasa esto, a menudo pensamos en la investigación y en la ciencia como una especie de sellito de calidad que uno le pone a las cosas. Esto está comprobado científicamente, esto es un sellito que uno le pone ahí y que significa que esto está bien. Pero esta no es la función de la ciencia. La función de la ciencia es permitirnos entender mejor algunas cosas. En el caso del estudio del paper de Jacobson, lo que nos permitió la investigación fue refinar un tratamiento. Refinar un tratamiento en el sentido de hay opciones de tratamiento que son mucho más sencillas, mucho más eficaces, más eficientes, y que quizás serían una buena alternativa. Por eso, la ciencia es importante. Porque si no hubiera existido esa investigación, probablemente hubiéramos seguido haciendo todo el paquete de tratamiento, hubiéramos seguido usando toda esta cosa acá, que terapia cognitiva es un modelo difícil de aprender, es un modelo largo, es un modelo complejo, tiene un montón de partes, tiene un montón de cosas. Pero investigar un poco nos permitió pasar de esto a esto. Entonces, ¿cómo voy? Media hora. Yo lo que les decía recién es, cuando arranqué, la conceptualización de depresión, según el análisis de la conducta, no es una conceptualización que diga que hay algo fallado. Que casi todos los modelos que tenemos para depresión hablan de una falla en la persona. Hay una falla en el procesamiento cognitivo. La persona procesa mal, piensa mal. O podemos hablar de modelos que hablan de la desregulación emocional. La persona siente mal. Es incorrecta la forma de pensar, es incorrecta la forma de sentir. Hay pensamientos que son distorsionados, sesgos cognitivos. O, si vamos a los modelos farmacológicos, hay una
un déficit de serotonina o un exceso de serotonina y teorías para ser dulce, pero siempre es un modelo de falla. Lo que proponen los modelos conductuales es, por decirlo de alguna manera, ¿explotó algo o no? No. Ok. Lo que proponen es que la depresión es una forma de estar en el mundo. La depresión es resultado de las interacciones que una persona tiene con el mundo, de las interacciones actuales y de la historia de interacciones que tiene con el mundo. El conductismo siempre ha hecho lo mismo, que es explicar los fenómenos psicológicos, explicar las conductas en términos de los intercambios con el ambiente. Y básicamente lo que dice, esto dicho en términos llanos, ¿sí? No me quiero poner demasiado técnico y los que sepan un poco más de conductismo tendrán que disculparme, pero prefiero ser claro antes que preciso en este contexto. Básicamente, la historia de interacciones y el ambiente actual hacen que para una persona depresiva el mundo sea un lugar difícil, el mundo sea un lugar hostil, el mundo sea un lugar aversivo, por decirlo de alguna forma. La otra vuelta estaba dando clases en Perú y decíamos esto, que habitualmente las personas que están con depresión se considera que tienen la perspectiva distorsionada de que el mundo es una mierda. No sé, ¿puedo decir que es una mierda en la universidad? Sí. Gracias. Genial. De todos modos, yo no estoy en la universidad, así que... pero la verdad es que no es un pensamiento distorsionado. El mundo para las personas deprimidas es una mierda. ¿Por qué? Básicamente porque las actividades saludables, no me quiero poner demasiado técnico con saludables, digamos, las actividades que permiten el crecimiento, el desarrollo, una vida satisfactoria, no encuentran refuerzo, no encuentran satisfacción alguna. Uno, cuando está deprimido, quiere hacer algunas cosas y no encuentra resultados, o empieza o quiere hacerlas, pero se encuentra con un montón de obstáculos. Entonces yo estoy deprimido y quisiera hacer algo el sábado a la noche, pero he perdido contacto con mi medio ambiente social. O no tengo habilidades sociales como para invitar a alguien a, vamos a tomar una cerveza, o lo que pudiéramos hacer. Entonces, esas cosas no tienen refuerzo, mientras que las actividades poco saludables proporcionan o cierto grado de refuerzo. Piensen en lo que pasa a veces con los pacientes depresivos con la queja. Inicialmente, cuando un paciente deprimido se queja en el sentido de la estoy pasando mal y le cuenta a una persona, le cuenta a un amigo, inicialmente lo que suele obtener es calidez. Los amigos lo escuchan a uno cuando se deprime y acompañan y dan un poco de contención, un poco de cariño, un poco de afecto. Después de algunos meses los amigos se pudren completamente y ya no nos quieren ni ver. Pero inicialmente hay un poco de refuerzo social para eso. Entonces, las actividades poco saludables, como por ejemplo la queja, y hablo de la queja pasiva, no de compartir emociones, sino de quejarme de que el mundo es una mierda, o encuentra refuerzo positivo, o otras actividades poco saludables al menos generan alivio. Entonces, no salir de la cama, no levantarme de la cama para ir a trabajar, por ejemplo, para ir a hacer alguna cosa, al menos es menos desagradable que la energía y el costo de tener que salir. Es una opción menos peor, si se quiere, por decirlo de alguna forma. Entonces, los intercambios con el mundo
facilitan ciertas actividades y dificultan otras. Facilitan las actividades poco saludables, el desapego, el perder interés por las cosas, la desconexión, y hacen que las actividades saludables sean inalcanzables. En un contexto así, sentirse tremendamente mal, ver el mundo como una cosa negativa, es completamente comprensible. No hay una distorsión cognitiva. El mundo es una mierda. El mundo es una mierda. Yo no sé qué hacer con mi vida. No le encuentro la salida. No tengo esperanzas. Y es que efectivamente se vive así. Si han pasado por una depresión, se vive así. Entonces, ¿qué van a hacer todos los modelos de tratamiento para depresión? Básicamente, intentar cambiar la relación con el mundo. Intentar que las conductas saludables, y de nuevo tomen con pinzas esto de conductas saludables, que las conductas saludables estén un poco más disponibles, que la persona pueda notar un poco mejor el efecto que sus actividades tienen sobre el ambiente, sobre su estado de ánimo, que puedan notar un poco mejor el costo que algunas cosas tienen. Los modelos de activación conductual también trabajan con esta idea un poco prestada de aceptación y compromiso de valores. Entonces vamos a trabajar con valores. ¿Qué significa esto? Que le vamos a preguntar al paciente sobre qué tipo de vida quisiera vivir. Vamos a trabajar con este tipo de cosas. Y esto es interesante porque los primeros modelos de activación conductual, de planificación de actividades, tenían listas de actividades que se podían seleccionar. Ir al cine, salir a pasear, ir a hacer ejercicio, cosas así, y el paciente podía seleccionar de una lista. Los modelos actuales no. Los modelos actuales son mucho más personalizados. Básicamente interrogan por qué tipo de vida quisieras vivir, qué cosas quisieras sostener, cómo quisieras vivir tu vida con respecto a tus relaciones sociales, cómo quisieras vivir tu vida con respecto a tu tiempo libre, con respecto a tu salud, a tu trabajo, quién quisieras ser, para, a partir de eso, generar al estilo de brainstorming, generar actividades que nos permitan avanzar en esa dirección. ¿Se entiende esto más o menos? Sí, sí. Entonces, cada vez que pregunto algo me dicen que sí y además me saludan para que vean que están vivos. Está bien. Me encanta. Entonces, la idea es un poco eso, la idea es generar esas actividades y después empezar a planificar esas actividades dentro de la rutina cotidiana. Por supuesto, esto involucra una serie de procesos, esto involucra una serie de habilidades a aprender. Activación conductual no se trata acerca de mandar al paciente a hacer una cosa. Se trata acerca de desarrollar una manera distinta de estar en el mundo. Una manera de modificar los intercambios con el mundo de manera que ciertas cosas sean más probables, las conductas saludables si quieren, y ciertas cosas sean menos probables. Vamos a tratar de modificar de alguna forma el mundo del paciente a través de las acciones. Se están pasando notas ahí, yo los veo. Yo los veo, se están copiando, se están pasando notas. Ahí, sí, ahí. Me encanta hacer eso. Entonces, básicamente la cosa va por ahí. Tratamos de generar patrones distintos de acción. Una vida un poco más activa, una vida un poco más cercana a las cosas que uno quisiera vivir, al tipo de vida que uno quisiera vivir. Y no vamos a esperar a que cambien las emociones o los pensamientos. Les vamos a dar un factor en la génesis de la depresión. Por supuesto que los pensamientos y las emociones juegan un factor en la génesis de la depresión, pero no son un elemento causal. No los vamos a tomar como un elemento causal. No los vamos a tomar como necesito modificar lo que las personas piensan o lo que las personas sienten para que puedan hacer algo, sino que
vamos a ver cómo podemos ayudar a las personas a hacer algo, y eso va a desembocar en una mejoría en el estado de ánimo y en el tono de los pensamientos. Vamos a poner las cosas al revés. Sí, vamos a arrancar por la acción para que así... Siéntese por ahí, creo que hay una silla libre acá adelante. Ahí hay una, está bien. Ahí hay una, se puede... Es que ahí no te ve. Ahí no me ven, está bien. No, entonces más atrás. Acá, si querés me corro yo un poco para atrás y... Bienvenida, estamos hablando de depresión, así que viene todo bien hasta ahora. Entonces, básicamente la cosa va por ahí. No tengo demasiado tiempo como para hablar de todo el tratamiento de depresión. Obvio. Pero, nada, quería que se quedaran al menos con esta idea. La idea es aumentar las actividades con refuerzo positivo, aumentar el nivel de actividad. Los dos modelos de tratamiento van a tener distintos abordajes para esto. Como se trata de cambiar el balance entre conductas saludables y conductas poco saludables, los dos modelos para depresión contemporáneos, que son el de Adi, Martel, Dimissian, por un lado, y el de Lescuez, por otro, van a tomar distintos enfoques para lograr lo mismo. No tiene sentido demasiado que me ponga a hablar de las diferencias entre un modelo y otro. Es un tema absolutamente aburrido. Pero, aquí llego al tercer punto, y es ¿por qué estamos trabajando con esto en Latinoamérica? ¿Y por qué estamos hinchando las pelotas? ¿Se puede decir hinchando las pelotas? ¿Tiene sentido en Panamá? ¿No? Ok. Yo cada vez que viajo trato de aprenderme los insultos locales. La otra vez en Perú me enseñaron un par, pero nada, no sé todavía cuáles son los insultos locales en Panamá, tendré que aprenderlos en el futuro. Pero el motivo por el cual estamos haciendo tanto movimiento con respecto a activación conductual es por lo siguiente. Estamos en 2016. Para dentro de 4 años, depende de quién haga los cálculos, pero según algunos cálculos, dentro de 4 años, 2020, la depresión va a ser el segundo factor de enfermedad a nivel mundial. Y esto es particularmente preocupante en Latinoamérica. De hecho, yo no pude encontrar la referencia hoy, la estuve buscando, no la pude encontrar, pero recuerdo haber leído que en Latinoamérica ya es el primer factor de enfermedad. El problema que tenemos con Latinoamérica es nuestras estadísticas son una mierda, todas. Hay algunos países que tienen buenas estadísticas, pero por ejemplo las estadísticas de Argentina son una porquería, de la primera a la última, tenemos estadísticas muy pobres. Y eso me lleva al siguiente punto. Si hay una cosa que no abunda en toda Latinoamérica, es dinero. Es algo que dinero y prosperidad no es una cosa que nos haya tocado demasiado en el reparto de las naciones. Pero tenemos tasas de depresión tan altas como en otros lugares. Y es entonces cuando yo creo que necesitamos empezar a pensar en términos de los costos de los tratamientos, en términos de sistemas de salud. Porque pasa esto. Terapia cognitiva para depresión es tan eficaz como activación conductual. No es que un modelo sea más eficaz que el otro. ¿Sí? Son modelos útiles. Hay un montón de modelos para depresión. Lo que tiene activación conductual es que de todos los modelos que hay, es el más simple. Es el más fácil de aprender. De hecho, la manera en la cual aprendimos nosotros activación conductual inicialmente fue leyendo el artículo de activación conductual que dice qué es lo que hay que decir sesión por sesión, en el caso del juez. Es un modelo increíblemente fácil de aprender. Nosotros acá hacemos los entrenamientos en 5 horas. Sacamos un libro que David decía, sacamos un libro el otro año, y el libro es esto. Es así de chiquito. Y no es porque seamos perezosos para escribir, es que no hay mucho más para escribir. Se trata de un tratamiento que es increíblemente fácil de aprender, tiene muy pocos elementos. Después viene siempre la práctica y el dominio del modelo. Puede ser llevado a cabo
por terapeutas con muy poca experiencia. Yo no necesito un terapeuta experimentado. Hemos tenido incluso enfermeras, trabajadores sociales haciendo esto. Y una enfermera, un trabajador social también puede llevar adelante el tratamiento. Es un modelo que se adapta sin problema a formato grupal. Tenemos que hacerlo en formato grupal o en formato individual. No hay absolutamente ninguna dificultad porque son modelos que ponen el énfasis en que el paciente haga el trabajo. El terapeuta más bien, al menos la lógica con la cual funcionamos es el paciente viene a sesión, trabajamos algunas cosas, un par de ideas, algunos conceptos y le damos una actividad para que haga entre sesiones. Pero el rol del terapeuta es muy chiquito. No es el mismo papel que un terapeuta cognitivo o un terapeuta psicodinámico, si quieren, que tiene que estar ahí y es la interacción con el paciente, sino que es muy chiquitito nuestro papel. De hecho, y esto hace que las sesiones, una sesión de activación conductual puede durar 20, 25 minutos. Y si lo pensamos esto en contextos hospitalarios, piensen en los hospitales, al menos acá, generalmente los servicios de salud mental, ese es el tiempo que tienen para trabajar con un paciente, no tienen entrevistas de 1 hora. Acá un paciente que va a un hospital rara vez puede tener una sesión de 1 hora. A lo sumo tiene entrevistas de 20 minutos, 25, media hora si están con un poco de suerte, y eso es todo el tiempo porque los sistemas de salud están abarrotados. Entonces, esto es lo interesante. El tratamiento no es una panacea. No sirve para todos los pacientes, pero no necesitamos que sirva para todos los pacientes. Necesitamos, sí, tener una buena alternativa, una alternativa que sea sencilla, que no sea difícil de entrenar, que no sea difícil de llevar a cabo, y que sea económica. Y necesitamos esto en Latinoamérica. Sobre todo con depresión. Especialmente con depresión, porque es el trastorno que más nos cuesta. El costo que tenemos en sistemas de salud, el costo que tenemos en el Estado por estas cosas es enorme. El costo que genera la depresión. No hablemos ni siquiera del sufrimiento, pero hablemos del costo que tiene para toda la sociedad esto. Y no tenemos recursos. Entonces, yo lo que creo es esto. Si uno está en Europa y tiene un montón de dinero para los sistemas de salud a disposición, hagan el tratamiento que les guste, total tienen dinero para gastar. Si están en Latinoamérica, que somos todos un poco más pobres, además de que un tratamiento sea eficaz, además de que un tratamiento ayude para depresión, es vital que sea accesible. Accesible para los terapeutas, que sea accesible para los pacientes, que pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles. No les va a servir a todo el mundo, y yo eso lo sé, activación conductual no le va a servir a todo el mundo, pero sí le puede servir a una suficiente cantidad como para que los que no pueda ayudar a activación conductual, después sí, trabajamos con terapia cognitiva, trabajamos con modelos de resolución de problemas, modelos psicodinámicos o lo que sea que tengamos a mano. Pero es un buen primer paso. Por eso está generalmente activación conductual, está como primer escalón en los, por ejemplo, en el sistema de salud mental del Reino Unido, que tiene un sistema escalonado, el primer escalón para depresión es activación conductual. Después vienen los otros. Pero ese es siempre el primer escalón del tratamiento. Así que, más o menos con eso creo que he cubierto lo que quería decir hoy, que era un poco contarles la historia, contarles un poco sobre el tratamiento y por qué creo que es tremendamente importante que se haga esto en Latinoamérica. En Psiciencia hemos publicado algunas cosas, unos cuantos artículos sobre activación conductual. Digo yo señalando con el dedo a David, porque veo a David de este lado. Ustedes me ven señalando a la cámara, obvio. Me estoy dando cuenta que si señalo a la cámara, ustedes no saben a dónde estoy señalando. Pero en Psiciencia hemos publicado algunas cosas, hay material ahí, si quieren leer un poco más. Está el sitio web, en nuestro sitio web en batd.com.ar, después David les puede pasar el link. Hemos puesto un montón de artículos que pueden descargarse. Toda la descarga es ilegal, están todos pirateados, pero bueno, bájenlos. No le digan a nadie.
Y nada, básicamente eso. Ahora, no sé qué sigue, David. ¿Preguntas? ¿Algo? ¿Hay preguntas? Ok. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Ah, repetímelo más cerca de la compu, alguien que me lo repita porque escucho todo mal. ¿Se puede conseguir el libro? Ah, en Editorial Acadia. Sí, el de el celeste. El libro de él se puede conseguir en la calle, porque Vamos a hablar. Quiero hacer una pregunta que se acerca aquí. No, el otro. El pollo. El celeste. El celeste. Es una El pregunta. celeste. Sí, sí, lean mejor los otros. Si leen inglés, los libros de activación conductual se consiguen en Amazon. Este, Tratamiento breve de relación. este acá básicamente es, lo que hicimos nosotros fue tomar el protocolo de BATD y convertirlo en una guía clínica. Es decir, básicamente hicimos esto pensando en llegar a las personas a las cuales no podemos llegar con el taller. Nosotros hacemos un taller de entrenamiento, el taller cortito, y como a veces no llegamos, hola, ¿qué tal? Te pusiste enfrente de la... Bien, encantado, Fabián. Tengo una pregunta. Entonces, Si nos da, este acá se consigue, le pueden escribir ahí, a librería Cardia. Creo que David puso el link en el artículo de Psiciencia. Le pueden escribir a Cadia y Acadia se los manda por correo. Así que eso respecto al libro. ¿Otra pregunta? quería saber ejemplos concretos de la activación conductual. Si nos puede dar los ejemplos concretos, por favor. Ejemplos concretos como ¿qué? Ajá. Como los pasos, cómo lo podemos elaborar, cómo los podemos llevar a cabo, las actividades. Ajá. Lo que pasa es que responder eso involucraría que hiciera el taller. Es decir, hay toda una serie de pasos, pero el problema es que no tengo tiempo para dar todos los ejemplos, pero básicamente lo que hacemos es esto, en activación conductual. Trabajamos primero con automonitoreo de conductas, donde el paciente registra todas las actividades, y esto nos sirve para hacer una especie de análisis funcional. Registramos hacemos un registro cotidiano de todas las actividades del paciente que él hace en su casa. En segundo lugar, hacemos una exploración de valores y actividades, tratamos de generar actividades. En tercer lugar, armamos con esas actividades una lista. En cuarto lugar, empezamos a asignar esas actividades a la vida cotidiana del paciente. Y en quinto lugar, trabajamos un proceso que se llama acuerdos o contratos, en donde básicamente trabajamos, ayudamos al paciente a que pida ayuda a su entorno social de manera más o menos efectiva. Eso es todo el tratamiento de activación conductual. Más concreto que eso no puedo sin empezar a... No sé, más o menos, ¿se entiende eso? Sí. Okay. Esa es más o menos la idea, a grandes rasgos. Pero el resto, el protocolo completo está en los artículos que están en la página web, así que lo pueden ver todo ahí si quieren pistear. Pero esos protocolos están en inglés, ¿verdad? ¿Cómo? Los protocolos están en inglés, ¿verdad? No. Sí. Sí. Sí, el protocolo en los artículos está en inglés, sí. De hecho, justamente porque está en inglés es que publicamos el protocolo en forma de libro, lo publicamos en español porque no estaba disponible en español. Sin embargo, se puede mandar a pedir, se le puede pedir a los investigadores si te van a mandar al equipo de Carles Juez y a la gente que está investigando hoy, y les pueden pedir los protocolos que usan para investigación con población hispana en Estados Unidos. Si quieren, después me mandan un mail y yo les aviso, yo les digo cómo. Pero sí, en inglés está todo, en castellano siempre tarda todo un poco más.
¿Alguna otra pregunta? Yo estoy esperando, yo no tengo nada que hacer. Bueno, parece que tenemos tiempo. No escucho nada, ¿eh? No, que dicen que explicaste muy bien y que parece que no se necesita más. Tiene una pregunta, hay una pregunta. Ven, ven. Hay una pregunta, Estaba con pena. Bueno, es que para yo pena es Hola. Sí, mira, mi pregunta es la siguiente. Con esto de la activación conductual, con el modelo que nos has explicado, hablaste de que de la misma forma habían recaídas. Cuando existe una recaída en este sentido de hacer una activación, le has programado toda una serie de actividades, ¿cómo se replantea nuevamente si ya se planteó unas actividades que era la que quería el paciente? ¿Cómo se puede replantear una recaída para volver a sacar de este cuadro depresivo al paciente? Ok, es una buena pregunta. No consideramos una recaída si nosotros planificamos una actividad y esa actividad no se lleva a cabo. Por supuesto, el protocolo está pensado de manera de minimizar esas situaciones. La idea del protocolo es hacer esto de una forma organizada para que las actividades puedan llevarse a cabo. Esto es una cosa organizada, no es que meramente le decimos, bueno, hace esto y andate. Llegamos a ese punto después de mucho trabajo. Entonces, es esperable que algunas actividades no se vayan a hacer, y lo que vamos a trabajar básicamente es en ver, trabajamos más que nada en resolución de problemas. No podría ser resolución de problemas para que esas actividades se hagan. Hay algunos criterios. Pero eso no es una recaída. Eso es parte del tratamiento. Eso es parte del tratamiento, que no se hagan algunas actividades. Lo que nosotros estamos tratando de crear es un patrón de actividad distinto. Una manera distinta de estar en el mundo, si querés. Una rutina distinta. Una forma distinta de habitar el mundo. Y es a partir de que desarrollamos ese patrón, no a partir de que el paciente hace una actividad. Se trata de armar un patrón nuevo de actividades. Una actividad se puede hacer, se puede no hacer. Lo que buscamos es generar patrones un poco más amplios de acción. Y es ahí está la prevención de recaídas. Si una actividad no se hace, buscamos otra para reemplazar y vemos acá qué podemos hacer, qué sé yo. La recaída en realidad es lo que llamamos, es lo que va a pasar si el paciente sale de la depresión, pierde criterio para depresión y tiempo después vuelve a tener un episodio depresivo, en cuyo caso vamos a lidiar otra vez con activación conductual o se puede lidiar con modelos accesorios como terapia cognitiva basada en mindfulness, que es un excelente modelo para prevención de recaídas. ¿Sí? Pero básicamente el núcleo de la respuesta es esta. Que una actividad no se haga no es una recaída, es parte del proceso. Es parte del proceso de construir algo. ¿Sí? Okay. Ahora tengo una segunda pregunta. Con lo que me acabas de decir, cuando se elabora estas actividades con el paciente, normalmente esta actividad él requeriría como de un acompañamiento terapéutico o simplemente se lleva en consulta de si él los elabora o no los hace. Si fuera absolutamente necesario, se utilizaría un acompañamiento terapéutico. En mi experiencia jamás he usado eso. Ajá. Lo que pasa es que hay un cierto método en la planificación de actividades y en el trabajo de actividades. El problema es este. Tanto los pacientes como los terapeutas, cuando se enfrentan con una persona deprimida, esperan que haga cosas como las que haría si no estuviera deprimida. Entonces,
mando a la persona a que tenga, se le sugiere a la persona que haga una actividad social como si su vida estuviera normal. El problema es que estamos lidiando con una persona que tiene un nivel de energía muy bajo, una persona que está muy desconectada del mundo, una persona que la viene pasando muy mal, y entonces uno le dice, bueno, está bien, empezá a hacer ejercicio 3 veces por semana, y eso es lo mismo que pedirle a un paralítico que se vaya a escalar el Everest sin preparación. En lugar de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar cosas mucho más pequeñas. Ok. Cosas que estén mucho más al alcance de la mano. Porque los pacientes y los terapeutas caen en lo mismo. Digamos, cuando se planifican actividades, ese es el error siempre más grande. El error de no ponerse en los zapatos del paciente. Estás con una persona que está apagada, que la está pasando mal. Necesitas empezar bajito. Si empezás chiquito, se empieza con pasos pequeños, muy pequeños, los más pequeños que puedas dar. La chance de que no se hagan es bajísima. Si todo lo que se planifica es, no sé, ordenar los muñequitos que tengo en el consultorio, es probable que se pueda hacer. En cambio, si vos me decís, tengo que pintar todo el consultorio, que requiere más esfuerzo, requiere más actividades accesorias, probablemente yo no lo vaya a hacer de una semana para la otra. Entonces, el secreto está en bajar. Y es eso lo que vamos a tratar de hacer, bajar esas cosas de manera que estén accesibles e ir creando con pequeños pasos formas distintas de interacción con el mundo. Pequeñas acciones que pueden encontrarse con refuerzo positivo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ok. Bien. Gracias. ¿Alguna otra? No, ahora sí vamos por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Si no... Yo tengo un comentario. Quiero referente. Me gusta porque ahora vienen todos, se sientan acá cerca para preguntarme. Es como el... El juzgado. Esta es la silla del juez. La organización, creo que la Organización Panamericana de la Salud, sacó un folleto hace, si no miento, como en el 2010,